¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Martín Emilio Fuentes. Vamos a continuar con este curso sobre internacionalización para pymes, el cual está diseñado y obviamente pensado para promover la internacionalización, las exportaciones de las pymes latinoamericanas. En nuestro encuentro de hoy, en la clase de hoy, lo que vamos a estar trabajando específicamente son temas muy relacionados a la negociación internacional, es decir, cuando ya tenemos un grado de avance en nuestro negocio internacional, ya logramos tener un cliente o por lo menos identificado, tenemos un mercado identificado, un cliente identificado y necesitamos preparar nuestra oferta exportable, preparar nuestro speech de venta, preparar todo lo necesario para poder cautivar y seguir incentivando a que eventualmente nos hagan solicitudes, nos hagan pedidos, nos hagan consultas por sobre nuestros productos y sobre nuestra empresa. Justamente ello lo que requiere es esta actividad, esta iniciativa, lo que requiere es tener una preparación, una planificación del negocio que lleva tiempo, se hace de manera previa a lo que podría llegar a ser una negociación o un cierre de venta posterior. De igual manera, también es muy preciso y es muy necesario saber que el hecho de operar en comercio internacional nos demanda también conocer cuál es la cultura negociadora de nuestro potencial importador, que obviamente su idiosincrasia, sus ideas, su cultura, sus costumbres varían mucho en cuanto a lo que es la nuestra. Y justamente lo que necesitamos es conocer mínimamente algunos detalles que van a mejorar la interlocución entre comprador y vendedor, que van a mejorar la comunicación y va a, como resultado va a mejorar sinceramente lo que es la negociación en términos generales. Abordando el tema que nos toca trabajar en el día de hoy, vamos a trabajar sobre las etapas comunes, las etapas principales de una negociación internacional. Claramente que una negociación con un portador de un país o con X empresa puede distar mucho de lo que suele suceder en otra negociación. Eso depende mucho de lo que nos está requiriendo el cliente, de lo que nos está solicitando, de aquello que nosotros podemos servirle. Y todas las negociaciones son distintas. Justamente para ello necesitamos conocer bien, o por lo menos tener una información bastante precisa de nuestro potencial cliente, de qué es cómo podemos ajustar nuestra oferta para poder acercarle algo eh, que esté acorde a lo que él está demandando actualmente. Y obviamente eso va a ser un diferencial que a nosotros nos va a permitir tener un paso más adelantado por sobre la competencia que eventualmente no conoce ni ha visto incluso tal vez la página web de nuestro potencial importador. Al mismo tiempo vamos a trabajar y vamos a conocer un poco más adelante cuáles son los instrumentos que determinan y que van marcando una negociación internacional y cuáles son los instrumentos más utilizados en la actualidad para poder encauzar una negociación internacional, que es un tema muy recurrente, un tema muy interesante y que, bueno, eventualmente siempre pueden surgir ciertas dudas que les da un cierto temor, sobre todo a las empresas que nunca han exportado, que es toda una situación eh, muy nueva, es algo por ahí probablemente desconocido que los empresarios no, los empresarios exportadores pueden no saberlo y obviamente el hecho de desconocer algo muchas veces genera cierto también un poco de temor o cierto riesgo que no todos están dispuestos a asumir.
Cuando nosotros empezamos, o sea, para llegar de manera directa a una negociación, claramente tenemos ciertas etapas previas en las cuales tenemos que cumplimentar. Lo que se trata de marcar con esta filmina es mostrarle al empresario eh, cómo debería ser el proceso lógico para poder llegar a estar frente a una negociación. Entonces, ¿cuál es el momento en el cual hay que comenzar con la preparación del negocio? Es decir, ponemos cartas en el asunto, nos ponemos a trabajar en una oferta ajustada a nuestro potencial cliente. Bueno, evidentemente, previo a una etapa de negociación, tiene que existir una investigación de mercado, o sea, es algo que nosotros estamos llegando a ese destino, estamos llegando a charlar con ese importador justamente porque previo hemos investigado el mercado, sabemos que nuestro producto puede tener una buena rentabilidad en esa plaza, que nuestro producto es aceptado en esa plaza y em, el cliente con el cual estamos charlando se ajusta a nuestro segmento, a nuestro perfil target de cliente. Porque ese importador probablemente, o en términos de recomendación, ese importador tiene que vender nuestro producto o revender nuestro producto a un segmento target que nosotros estamos apuntando. Es decir, si nosotros queremos llegar a una tienda especializada con nuestras salsas y preparaciones, por ejemplo, y queremos evitar ir a los supermercados, porque en los supermercados competimos mucho por precio, pagan con un plazo largo, están pagando con plazos largos. En cambio, en las tiendas más especializadas es menor la cantidad de demanda, pero eh, eventualmente en las tiendas especializadas hay, ejemplo, consumidores que conocen de nuestro producto, que saben, que, que valoran aún más nuestro producto artesanal. Entonces, eh, tenemos que buscar importadores que justamente atiendan a ese segmento, a ese canal de distribución. Y eso es lo que nosotros, de eso tal vez llega a depender la totalidad del negocio. Entonces, el hecho de buscar un importador que se ajuste al perfil, al segmento target, realmente es un trabajo que demanda tiempo, demanda planificación y tiene que ser de una manera muy mesurada. Una vez que nosotros investigamos el mercado, tenemos que determinar cómo aprovechamos una oportunidad de negocio. En el encuentro anterior, cuando vimos un poco el análisis ARCO, hablamos sobre cómo aprovechar las oportunidades de negocio en un contexto internacional. Después, una vez que determinamos que esa estrategia de negocios es acorde a nuestra empresa, procedemos a enfatizar sobre la estrategia de marketing internacional y la forma que vamos a ingresar al mercado de destino. Una vez que nosotros medianamente fuimos cumpliendo estos pasos, vamos a estar en una situación de decir, bueno, acá tengo un importador, acá conozco, lo identifico, se ajusta al perfil en el cual eh, mi negocio demanda y probablemente acá comience la actividad de negociación. Bueno, pero es importante tener estos dos conceptos. El concepto de actitud y aptitud. La actitud más bien es una situación em, de que va muy arraigada a la parte íntima de la empresa y muchas veces denotamos o tenemos la actitud de decir, bueno, vamos a exportar o queremos buscar un nuevo mercado. Hay una actitud proactiva, hay una calidad, hay un concepto de calidad internacional, de una visión internacional que realmente al empresario por ahí lo motiva y tiene una buena actitud, una buena predisposición. No obstante, hay que también, tenemos que identificar o verificar si ustedes son empresarios, eh, si además de la actitud también tenemos la aptitud, es decir, si estamos aptos actualmente para afrontar este camino que, bueno, es un camino trabajoso, es un camino que, como yo siempre lo remarco, tiene
o demanda planificación, demanda eh, mucho tiempo en preparar el negocio, demanda tiempo y obviamente recursos en- en elegir la manera correcta de cómo llegar al mercado de destino. Y todo lo que estamos viendo en este curso no es que de un día para otro se genera la internacionalización de la empresa. Entonces, en ese camino, en ese proceso exportador, eh, em, en esa vía que estamos buscando, tenemos que trabajar bajo estos dos conceptos, ¿sí? La actitud y la aptitud, es decir, estar apto y si no lo estoy, por lo menos también tener la actitud necesaria como para poder em, salir a suplantar o a mejorar esas cosas en las cuales la empresa tiene que mejorar. Em, uno de los primeros encuentros trabajamos sobre lo que es el diagnóstico exportador. Es una gran herramienta para darnos cuenta en el lugar donde estamos parados si eventualmente podemos afrontar el negocio de la exportación. Y ahí es cuando nosotros tenemos que evaluar la actitud y la aptitud como para poder encarar todo proceso exportador. Claramente que tenemos que considerar que el, el cierre de una primera venta, la primera exportación, esperemos que sea la primera exportación de muchas, eh, si no tenemos la capacidad, la capacidad de infraestructura o la capacidad, la aptitud necesaria, puede poner con grandes dificultades a la empresa el hecho de colocar nuestra mercadería en el exterior. Entonces, eh, como por ejemplo, o sea, tenemos que ser conscientes que podemos tener este tipo de inconvenientes. Alguna escasa capacidad de producción, porque muchas veces o no lo tenemos muy planificado, no lo tenemos muy estandarizado, y justamente un pedido repentino del exterior que nos solicitan con, con rapidez para poder enviar esa mercadería, para poder prepararlo. Entonces, eventualmente la idea es no desatender el mercado local. Entonces, si nosotros no tenemos la capacidad operativa, la capacidad de recursos, toda la capacidad del despliegue necesario para cumplir con el pedido, eventualmente no sé si realmente es una oportunidad real de negocio. Asimismo, la primera venta al exterior o las ventas al exterior también pueden impactar de una manera negativa, bueno, reduciendo obviamente el stock, que a priori parece, bueno, tenemos grande rotación de productos, estamos vendiendo afuera, pero si nosotros no pudimos seguir cumpliendo con los demás mercados, con los demás compromisos que tenemos en la actualidad, realmente no es tan oportuna esta exportación. Si el pedido es un pedido muy específico, un pedido en el cual nuestra empresa no está acostumbrada a cubrir o a trabajar bajo esas, por ejemplo, esos estándares de calidad o modificando justamente en mucha el envase o el embalaje, bueno, obviamente que excede las capacidades que nosotros tenemos actualmente de venta. Bueno, realmente eso hay que evaluar si hace falta venderlo o si hace falta hacer esta inversión, porque eventualmente puede no ser una oportunidad de negocio. Y si no tenemos una planificación en lo que es nuestra producción o una planificación en cuánta mercadería queremos disponer para abastecer a nuestros clientes internacionales, bueno, también puede convertirse en un problema. Entonces, no siempre el hecho de decir, bueno, estamos frente a una primera negociación, a un primer acercamiento, nos va a poner una situación de beneficio, de utilidades, porque tenemos que corroborar si realmente estamos aptos para poder cumplir con esos pedidos y para poder cumplir con nuestra primera exportación que va a ser puede ser hasta nuestro potencial cliente. Este tipo de inconvenientes nos va a generar falta de insumos, bueno, incluso falta de capital operativo o la mano de obra. Muchas veces se requiere para operar en algunos mercados una mano de obra muy especializada
la empresa actualmente puede no tenerla, entonces frente a esa situación tenemos que salir a buscar una nueva persona que trabaje con nosotros y eso lleva tiempo, lleva un tiempo considerable a ajustarse a la demanda actual. ¿Cómo se puede contrarrestar esta situación? Bueno, si nosotros con nuestro cliente internacional podemos lograr cerrar contratos de abastecimiento, ¿sí? Entonces ya al comienzo de año vamos a saber que este año X cliente o el cliente de Alemania nos solicitó tanta cantidad de contenedores o tanta cantidad de pallets. Entonces, si nosotros ya tenemos un contrato preestablecido, un precontrato, como podría ser, eso también no solamente que instrumenta la operación, esto lo vamos a ver más adelante, pero sino que también eh, nos da un camino a seguir de planificación para el año restante, sabiendo que tenemos que cumplir con ese pedido y ya tenemos de manera muy concreta, muy específica el detalle, qué es lo que tenemos que venderle a nuestro cliente. Entonces, esta es una buena alternativa que nos permite planificar, hacer bueno, las compras necesarias, el abastecimiento, verificar los recursos que tenemos y los cuales necesitamos salir a buscar. Ahora sí, adentrándonos bien al detalle con lo que es la negociación internacional. Bueno, ¿qué es la negociación internacional? Bueno, cuando trabajamos en comercio internacional, cuando trabajamos en comercio exterior, obviamente que una celebración de un contrato internacional va a adquirir una particularidad muy específica porque es en el ámbito internacional. Incluso suele pasar, por ejemplo, cuando se negocian contratos con clientes de Brasil, que es un mercado cercano a lo que es Perú. Eh, Obviamente, el exportador peruano tiene un idioma español y el brasileño va a tener un idioma portugués, pero para no estar ahí lidiando, muchas veces algunos importadores brasileños prefieren celebrar contratos en un idioma inglés, que es como un tercer idioma entre las dos partes. Y bueno, justamente esos detalles, esas particularidades, los artículos de cada uno, el detalle de cada inciso, eh, requiere de cierta particularidad, requiere de cierta, obviamente, transparencia, pero de poner cierta atención que eventualmente no nos tenemos que comprometer a decir que vamos a hacer cosas que luego no podemos cumplirlas, porque obviamente se nos va a caer el negocio, se nos va a caer el cliente. Cuando nosotros llegamos a un proceso de negociación internacional, eh, obviamente que tenemos que llegar a esa instancia con un conocimiento del mercado, un conocimiento previo. No podemos ir a negociar con una contraparte la cual no conocemos nada de ellos, no tenemos ni conocimiento sobre su cultura de negocio, no tenemos conocimiento sobre el funcionamiento de su mercado, porque realmente vamos a vernos en una situación de desventaja total. Es muy importante este inciso de conocer los pasos necesarios para llegar a la negociación, porque no solamente son pasos necesarios, sino que son etapas que a nosotros nos va a ir marcando y nos va diciendo cómo encarar esa negociación. Yo tengo que conocer, o mientras más información tengo, mayor poder puedo tener sobre esa negociación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir conociendo o palpando la manera de negociar de nuestro potencial cliente? Bueno, primero con la investigación de mercados, realizando viajes de negocios, porque viajo directamente al mercado y me instruyo, conozco cómo piensan, cómo compran. El hecho ya de ir relevando información, eso a mí me da un cúmulo de información que yo la voy a poner sobre la mesa al momento de sentarme a negociar con un importador.
¿Por qué? Porque yo le voy a decir, mira, yo sé que este producto se vende de esta manera, a este precio, yo te lo puedo vender acá, podemos hacer descuentos, podemos trabajar en conjunto, porque yo ya tengo la información necesaria para poder negociar. Si no tuviera nada, no tengo muchas herramientas para salir a negociar con esta persona o con este importador. Bueno, a través de la feria, las exposiciones, son muy buenos puntos de encuentro para poder seguir nutriéndome sobre el mercado de destino. Las ruedas de negocio u otras prospecciones como pueden ser incluso una misión comercial o una prospección, un viaje de negocio. Posteriormente, bueno, tenemos que pasar a la instancia de la negociación. ¿Cómo va a ser el método? Bueno, a través de una venta directa, una venta indirecta, una intermediación. Tal vez hay una persona que hace intermediario y esa persona es la que nos ayuda a colocar nuestros productos en el mercado de destino. La representación, bueno, una licencia u otro modelo según el sector en el cual estamos operando. ¿Cuál sería el instrumento? Puede ser a través de un contrato de compra-venta, tranquilamente, un contrato de compra-venta internacional, un agente comercial, un distribuidor, un representante, alguna franquicia, un concesionario, por ahí en el sector de maquinaria agrícola, de autos, de autopartistas, se trabaja mucho con concesionarios, o un negocio en conjunto como lo es una joint venture. Em, Pueden haber otro tipo de instancias en las cuales materializamos la negociación, pero estos serían como los más usuales. Yo siempre aconsejo que se trabaje bajo un contrato de compraventa internacional donde no solamente están definidas las obligaciones de cada uno, sino los derechos y lo que tiene que hacer cada uno. O sea, ya el hecho de solamente charlarlo, de hablarlo, por ahí las palabras quedan en el aire y siempre es mejor tener algo escrito como para poder basarnos en eso. Justamente porque hay tanta información, tanto cruce de mails, tanto cruce de llamadas por teléfono, incluso de WhatsApp. Eso por ahí puede prestarse a la confusión y bueno, materializar todo, unificar todo en un contrato de compraventa, siempre es una buena opción, una buena alternativa. Cultura y negociación. Esto es un tema muy interesante, que es un tema que no es, o sea, no es algo estándar o común a todos. ¿Por qué? Y porque todos los países tienen sus costumbres, todos los países son distintos, la idiosincrasia, la costumbre, la cultura, cada persona es distinta y cada empresa tiene sus políticas de compra o de venta de una manera distinta. Entonces, el hecho de trabajar en comercio internacional genera diversidad de culturas y diversidad de nos tenemos que ir, nos tenemos que ayornar. Tampoco es que necesitamos ser iguales que nuestro comprador, pero sí entender, sí conocer qué es lo que a ellos les agrada o les desagrada, obviamente para generar y aumentar la confianza en la relación comercial. Entonces, el ámbito internacional pone de manifiesto estas dos situaciones. Muchas veces suele pasar que a nosotros nos pasa que no estamos acostumbrados a ver ciertos comportamientos, a ver ciertas reacciones o maneras de comportarse, pero en la medida que sepamos entender que eventualmente tal vez esa reacción puede ser parte de su idiosincrasia, de su cultura de vida, esto también se traslada obviamente a la vida personal y a los negocios internacionales. Entonces, en ese contexto, nosotros vamos a saber y vamos a estar un poco más encaminados, más atinados de cómo ir llevando esta negociación internacional. Porque negociación internacional no es un concepto, o nosotros por ahí estamos eh, con un modelo mental de decir negociación, estoy frente a un importador negociando en una rueda de negocio o en una feria internacional. No, la negociación empieza desde el momento cero donde tomo contacto con el cliente
o con el potencial cliente, donde disparo un mail, donde mando una información, donde mando una brochure de presentación. Ya ahí comienza la negociación y eso es incluso es nuestra primera impresión, nuestra carta de presentación. Ya con una buena presentación, una buena página web, estoy allanando un poco el camino a nuestra negociación cuando nos veamos cara a cara, cuando tengamos un Zoom virtual, cuando vaya a visitarlo a la empresa o él venga a mi empresa. Desde ahí comienza a gestarse toda la negociación. Por eso cada paso, cada comunicación que damos con nuestro potencial cliente tiene que ser desde un sentido estratégico, un sentido lógico, con un objetivo bastante conducente y que sea convincente para poder llegar de una manera oportuna. Entonces, el hecho de no conocer la cultura negociadora o el protocolo de negocio de mi contraparte, claramente que puede actuar de manera, o verse de manera negativa, o percibirse de manera negativa por nuestro potencial cliente. Hay empresarios que les interesa que uno se interese por la cultura de ellos. Hay otros, en otros países en los cuales no se trata de hablar de otra cosa que no sea negocios, y otros importadores de otros países prefieren, bueno, comenzar un poco a hablar cosas personales, de fútbol, de la vida, de la situación actual política, y después pasan a hablar de los negocios. Es como que tienen ciertas etapas o ciertos momentos para hablar. Hay otros que directamente van, bueno, a ver qué es lo que vendés, qué es lo que yo te puedo ofrecer, y ya, se termina rápidamente la negociación. Pero todos son distintos. Entonces, eh, culturas diversas, distintas maneras de pensar, o sea, valores, hay muchas veces, hay países en los cuales hay una cultura, todavía hay una cultura muy machista, solamente pueden negociar los hombres y las mujeres no, y viceversa, o en otros países sucede algo similar. Entonces ese tipo de cuestiones las tenemos que ir conociendo como para no incurrir en errores al momento de acercar nuestra oferta. Siempre conocer las particularidades de cada protocolo de negociación de cada mercado son importantes. Es decir, si yo voy a una feria de negocios a el mercado de Costa Rica y quiero llegar a vender mis productos en Costa Rica, lo más atinado es que como empresario me ponga a leer, a conocer, a saber, a indagar sobre cómo se comporta el consumidor costarricense, cómo compra, qué relación tiene en su vida habitual con sus personas, con sus familiares, cómo es la cultura, el protocolo de negocios, cuáles son las fiestas patrias, si la posibilidad de hacer un regalo empresarial está, o si lo ven bien o mal, y si está bien visto, qué le puedo regalar, cosa que no lo intimide, o no lo cohiba, o no lo perciba de mala manera. Todo ese tipo de cuestiones se investigan, se indagan, se preguntan, uno lo va conociendo a través de la experiencia, y realmente suman al momento de no solamente vender, sino plantear un negocio en conjunto, que realmente es lo que todo importador valora. Acá dejo un link de un video que es interesante ver las consideraciones particulares como para negociar con importadores chinos, que bueno, obviamente la cultura asiática es muy, muy distinta a la cultura eh, occidental, y necesariamente eso sí demanda de mucho más tiempo para poder conocer cuáles son las particularidades de estos mercados. Bueno, lo que me parece interesante en este apartado es justamente conocer cómo se comportan los importadores para
para tomar decisiones de compra. Entonces, a través de este estudio en el cual me tocó participar, se han relevado distintos distintas situaciones, distintas maneras de comportamiento de los importadores, los cuales, desde ya, y obviamente que son sumamente, es una información muy importante para poder planificar y plantear una negociación internacional. Es decir, cómo encarar una negociación internacional sabiendo estas situaciones realmente nos da un valor agregado, nos da un diferencial en el cual nosotros o el exportador puede hacer un énfasis más directo y realmente le va a llevar a, a tener un diferencial por sobre la competencia. Entonces, si yo quiero salir a negociar y empezar una relación comercial y sé que eventualmente los exportadores eh, los, eh, incluso para los importadores, las soluciones de envío, es decir, un exportador que esté dispuesto a vender más allá de los Incoterms de salida, que son del grupo E y F, es decir, si tomo el riesgo, si me tomo el atrevimiento y lo incorporo como estrategia de venta, a vender en una condición que toque los grupos C y D, como por ejemplo SIF o DAP, obviamente eso me va a dar un diferencial por sobre el exportador que solamente está dispuesto a vender en condición export. Me va a dar un diferencial con relación a la competencia. Entonces, obviamente el importador, el cliente, eso lo va a percibir de manera positiva, porque tal vez le estoy ofreciendo un precio más caro, pero eventualmente le estoy diciendo, mira, yo te dejo la mercadería más cerca de tu fábrica. Vos tenés que tener menos trabajo, menos costos. Es un poco más caro, pero yo me estoy haciendo cargo de este riesgo. De este riesgo y de estos costos. ¿Sí? Entonces, esto lo puedo tomar o lo puedo hacer porque tengo la información de que los importadores están valorando esta situación. Si yo no lo supiera o si no lo tendría muy presente, y tal vez me da lo mismo vender el FOB que DAP. Entonces, en ese contexto, ahí ya teniendo una información, un punto de partida, realmente tengo un paso más adelantado. Al mismo tiempo, las ventas en línea, obviamente que tienen un impacto fuerte en la actualidad. ¿Qué me quiere decir esto? Que probablemente hayan importadores que estén buscando proveedores en línea, en Internet. Entonces, si yo soy capaz como exportador de tener un sitio web adaptado, poder hacer e-commerce, tener una pasarela de pago, hacer pedidos online a través del sitio que yo tengo, probablemente tenga un mayor abanico y un mayor poder de negociación por sobre otros exportadores. ¿Por qué? Porque no solamente le estoy ofreciendo, vendiendo Incoterms de, de llegada, sino que también le tengo un sitio web adaptado en el cual pueden ver mi producto, pueden ver las características técnicas, pueden conocer los precios, está todo muy claro en distintos Incoterms, por ejemplo. Entonces, eso ya me va allanando un poco más el camino en la negociación internacional. Hoy un día, un importador que está buscando un proveedor internacional, lo que primero que hace es buscar en Internet, buscar en línea. Exportadores de salsas y aderezos, exportadores de pañales, exportadores de perfumería. Entonces, si yo no estoy en Internet, si no tengo una buena página adaptada, si no está codificada con palabras claves, y probablemente el importador no me encuentre, y obviamente no voy a llegar a la posibilidad de negociar con él. Ahora bien, entonces, el tema del pago también es una instancia importante para poder salir a negociar. Porque si yo le estoy ofreciendo
plazos de pago más prolongados que otro exportador al importador, y probablemente el importador va a priorizar por sobre mi oferta aquellos, aquellos exportadores que le estén dando plazos de pago más prolongados. Es decir, uno que le da 120 días tiene una mayor apreciación, una mayor preferencia por sobre el que solamente le da 15 o 20 días para pagar. Entonces, esas cuestiones también son interesantes de analizar. Y si yo como exportador no tengo retrasos en la producción, si le cumplo en tiempo, si le cumplo en forma, le pongo la mercadería donde el importador me está indicando y me comprometo a hacerlo y lo ponemos en un contrato de compraventa internacional, bueno, claramente ya estoy teniendo un avance por sobre la negociación. Es decir, no es que solamente me estoy presentando yo como empresa y le presento mis productos, sino que estoy presentando un modelo de negocio, estoy presentando un negocio que no solamente es vender, sino también es darle condiciones de pago, solucionarle aspectos logísticos, colaborar en cuestiones técnicas, colaborar incluso en estrategias de promoción en conjunto en destino. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, obviamente que me genera una mayor amplitud para poder salir a negociar y a ofrecer mis productos. Entonces, teniendo como premisa este estudio que se ha realizado, que se ha entrevistado obviamente a importadores y a exportadores, se puede definir que los importadores se encuentran constantemente buscando proveedores internacionales. Es decir, que un importador, un empresario que se caracteriza por comprar constantemente, traer mercadería a su territorio aduanero, siempre está expectante, siempre está buscando nuevos proveedores internacionales. Eso es una buena oportunidad, es un buen escenario para los exportadores, porque quiere decir que eventualmente que, aunque ya tengan un proveedor actual, están abiertos a escuchar qué le podemos ofrecer nosotros. Obviamente que nuestra propuesta como exportadores tiene que ser superadora, pero ya el hecho de que tengamos la posibilidad de charlar, de conversar, de tener una reunión, ya eso es importante. Sobre todo porque en el contexto empresarial, en el campo empresarial, un importador no te da una reunión porque sí, porque tiene ganas. Lo hace porque está predispuesto, porque ya te conoce qué es lo que ofreces, le interesó algo, te quiere preguntar algo. Entonces, ese escenario, esa situación es mucho más que propicia. Incluso los importadores están dispuestos a cambiar de proveedor si el proveedor nuevo le puede ofrecer mejores términos y mejores condiciones comerciales. ¿Cuáles son las condiciones comerciales? Y bueno, habría que averiguarlas, habría que consultarlo, habría que indagar, habría que preguntarle al importador cómo está comprando, a qué precio está comprando, a cuántos días está pagándole, cuál es el apoyo que tiene por sobre su proveedor actual. Entonces, toda esa información nos va a simplificar y nos va a ayudar a mejorar nuestra manera de negociar. Siempre van a haber posibilidades de encontrar un importador puesto a escuchar y evaluar una nueva propuesta. El desafío pasa por nosotros como vendedores de poder interpretar cuál debe ser esa propuesta. Es decir, yo quiero salir a buscar clientes, no agarro el correo electrónico y mando el mismo correo a todo el mundo, a todos los importadores. No, cada importador tiene que tener un mensaje directo, un mensaje ajustado a las demandas, ajustado a los productos que compra. No podemos generalizar que todos los importadores van a querer mi producto de la misma manera. Siempre tengo que buscar la posibilidad de ajustar algo que ellos estén buscando en la actualidad. Bueno, ¿cuáles son las razones para no cambiar de proveedor actual que manifestaron los importadores? Bueno, el 44% dijo que la buena relación de precio-calidad y el 35% una relación sólida, es decir, que tiene una relación de confianza
probablemente sea una relación de años que se ha construido, pero de igual manera son números bajos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si bien hay cierta reticencia a cambiar de proveedor, es por la minoría. Todo el mundo está buscando nuevos precios, nuevos productos, nuevas calidades, nuevos modelos de negocios, ¿sí? Es importante saber dónde los podemos encontrar nosotros. Este es un consejo: los exportadores que ya tienen un cliente ganado, bueno, deberán ofrecer claramente condiciones de pago que sean flexibles y obviamente trabajar sobre soluciones logísticas que vayan más allá de los costos de salida. Porque si no, los importadores probablemente, si hay una propuesta superadora, una propuesta mejor, lo eh, van a descartar de su proveedor actual. Imaginemos que un importador tiene más de 190 países en los cuales puede salir a buscar proveedores. Entonces, bajo esa premisa tenemos que trabajar, bajo esa situación tenemos que proponer no solamente la venta de productos, sino proponer un negocio que le mostremos al importador que nosotros sabemos, que nosotros conocemos, que nosotros los identificamos y sabemos cómo se comporta el mercado de destino. Bueno, ¿cuáles son los motivos que tiene el importador para cambiar de su proveedor? Nuevamente haciendo un resumen: condiciones de pago flexibles. Si hay alguno que le ofrece condiciones de pago flexible, o sea, mejor, que vaya más allá de 30, 60, 90 días, puede ser un buen motivo, según lo que han indicado. Mejores de servicio de envío logística, demoras en la entrega. Si un proveedor actual tiene demoras en las entregas ante su importador, probablemente el importador, y generalmente esto es muy mal visto, es muy mal visto. Las demoras de entrega puede ser por demoras en la aduana o demoras en los tiempos de producción. Demoras en la aduana, bueno, no depende mucho del exportador, pero sí en lo que es la capacidad de producción, obviamente depende del exportador. Entonces, en ese caso, tenemos que estar muy ajustados, muy al filo, como proveedores, como exportadores, para poder cumplir con eso, con esos tiempos. ¿Por qué? Porque el importador también tiene que hacer su negocio. El importador tiene tiempos, momentos justos, épocas del año específicas que necesita vender y colocar esa mercadería en los puntos de venta. Es decir, imaginemos una situación de Navidad o Año Nuevo, donde se incrementan fuertemente muchos sectores, ¿sí? El sector de juguetería, de regalos. Entonces, la mercadería tiene que estar puesta. Si tenemos el 25 de diciembre, que es Navidad, donde se hacen muchos regalos, y mínimo 2 meses antes ya tiene que estar la mercadería puesta en los supermercados, en las góndolas, en las jugueterías. Tienen que haber ofertas, tienen que haber descuentos, promociones. Entonces, todo ese tipo de planificación de negocio, el importador también lo conoce y lo sabe. Entonces, si nosotros le ponemos la mercadería el 1 de diciembre, aunque parezca que estamos en tiempo, ya es tarde, porque hay que hacer la distribución física, hay que salir a vender los nuevos productos, hay que salir a promocionarlos, hay que manejar el stock, los precios. Entonces, las demoras en las entregas realmente perjudican y dañan fuertemente un negocio internacional. Aumento del precio del producto. El importador no tiene la culpa de que en la plaza de origen exista una inflación fuerte. No lo tiene, tampoco le interesa saber. Él necesita que su producto llegue ajustado al precio que él está dispuesto a pagar, y si el proveedor o el exportador no se puede ajustar, tiene más proveedores para salir a buscar. Eso es así. Entonces, constantemente están visualizando, buscando nuevas alternativas, nuevos precios. Queda en uno si sabe cómo proponer este negocio internacional y cómo defender de una mejor manera el precio que está proponiendo. Las deficiencias en la calidad también son motivos por los cuales el importador quiere cambiar de proveedor. Si
Y esto pasa bastante cuando las empresas logran, las empresas exportadoras logran tener un cliente internacional, logran obtenerlo, le están vendiendo, y al cabo de algunos meses, de que ya medianamente se generó una buena relación, empiezan a bajar un poco la calidad o empiezan a descuidar un poco este cliente. Eh, Porque piensan que ya lo obtuvieron, que ya lo tienen, que no lo van a perder. Entonces, el importador eso se da cuenta, lo- lo valora o no. O sea, si disminuye la calidad, no lo va a valorar. Entonces, es un motivo muy fundado para que pueda cambiar de proveedor. Ofrecimiento de servicio postventa. Eso también, si no hay un servicio postventa, y algunos productos, por ejemplo, no requieren de servicio postventa, pero sí requieren de que si mandan una consulta, si el importador manda manda una consulta técnica, si nosotros como proveedores o exportadores le podemos responder rápido, les podemos responder en el día, eso el importador también lo va a valorar. ¿Sí? No siempre un servicio postventa. Bueno, estamos vendiendo tornillos y bueno, no podemos ofrecer un servicio postventa, pero sí podemos responder rápido, sí podemos mandarle mucho más información técnica, sí podemos ajustarnos a algún pedido del importador. Entonces, eh, de alguna manera nosotros como proveedores tenemos que estar al detalle con nuestro importador para poder primero obtenerlo y después mantenerlo. Eso es clave en la negociación y en la situación contractual actual. Bueno, eh, ya teniendo toda esta información, este cúmulo de información, y sabiendo cómo trabajar bajo una propuesta de negocios que nos permita llegar al momento de la negociación de una manera mejor preparados, con una información sólida, convincente, eh, y que sea muy adaptada al cliente, eh, llegan las etapas directamente de negociación internacional. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos frente a frente, cuando estamos cara a cara. Entonces, como verán, la negociación internacional no siempre es el momento de decir, bueno, estamos enfrente, te vendo esto, te vendo lo otro. Tal vez, y ahora vamos a ver uno de los elementos, la parte más laboriosa de una negociación internacional es la preparación de la misma, es el paso previo a estar cara a cara con el importador. Porque muchas veces, y algunos exportadores que han participado de ruedas de negocio, por ejemplo, saben que en una rueda de negocio tenés entre 20 a 25 minutos. Entonces, entre 20 y 25 minutos tenés que tener la capacidad de saber vender un negocio. Eh, y duran eso las reuniones. Duran media hora, no más de 40 minutos. Pero incluso a veces duran menos y se concretan los negocios. Y los negocios se concretan de igual manera, porque ya el paso previo está hecho. El esfuerzo, el trabajo más laborioso está hecho. Y solamente nos vemos cara a cara como para cerrar y darnos la mano en el negocio. Entonces, hay una preparación previa y lógica, y la primera etapa de una negociación internacional es el diagnóstico de la situación. Nosotros tenemos que ser capaces de visualizar qué tipo de negociación queremos encarar, o sea, o qué posición queremos tener. Más bien de algo cooperativo, donde bueno, nos compadecemos, proponemos algo en conjunto con el potencial cliente, o algo más competitivo, es decir, bueno, es como que quiero ejercer una posición predominante. Y eso depende básicamente de quién tenga el mayor poder negociador, quién esté más predispuesto o presto para encarar, de cómo encarar el negocio. Pero es importante saber, bueno, ¿cómo yo puedo determinar si tengo mayor o menor poder dentro de la negociación con la contraparte? Primero la información, como lo veníamos marcando en la etapa previa. Mayor información, mayor poder de negociación. Entonces, si yo ya sé que el importador le interesa que le venda en condición CIF,
si le interesa que le venda, le dé plazos de pago prolongados, que utilicemos transferencia bancaria y no carta de crédito porque es muy costosa, yo ya tengo una información de él. Entonces yo ya tengo un poder, porque yo ya le estoy planteando un escenario que yo ya sé que a él le va a gustar y le interesa. Entonces ahí ya tengo un mayor poder de negociación. Si soy capaz de demostrar legitimidad, es decir, em, si le estoy diciendo, bueno, todo esto que yo te dije, que quiero que trabajemos, lo vamos a plasmar sobre un contrato. em, Acá está la lista de precios, te las voy a mantener por 30 días. Incluso ya estamos trabajando con esta empresa que es también internacional. Entonces, todo lo que yo pueda legitimar, es decir, mostrar que lo puedo hacer y que lo hice, eso también nos da un poder, porque realmente estoy diciendo, no son cosas en el aire, no son palabras, realmente lo podemos legitimar con instrumentos básicos, instrumentos válidos. El tiempo, el contar con tiempo o el haber invertido tiempo y no haber perdido tiempo, realmente también es una situación o es un elemento que nos da poder. Eh, es decir, no me tengo que apresurar para vender, pero tampoco me tengo que dejar estar. Tengo que, tengo que saber dónde invertir el tiempo, en qué situaciones, no precipitarme o no mostrar constantemente ansiedad por vender, vender y vender. Porque muchas veces uno por querer vender, por ejemplo, se han denotado exportadores ansiosos por vender que dicen sí a todo y después de decir sí a todos quedan muy expuestos, muy comprometidos y realmente no pueden cumplir con todo lo que dijeron sí, que era una de las primeras cosas que vimos en la primera etapa, ¿sí? Que obviamente el primer cierre de venta puede poner incluso en jaque a una pyme, sobre todas las cosas, con el tema de oferta exportable. Saber callarse, es decir, no dar mayor información de la necesaria. Muchas veces hay cosas que son privadas de la empresa, particulares, y también hay que saber escuchar, porque si uno sabe escuchar, también puede tener esa capacidad en el momento de saber que puedo cambiar unas cosas, de tener una mayor flexibilidad. Ese tipo de técnica es muy interesante y es muy oportuna. Bueno, asumir riesgo, hay momentos en los cuales hay que asumir riesgo para poder negociar, sobre todo con el tema precios, sobre todo con el tema de descuentos, ese tipo de situaciones requiere a veces de asumir algunos riesgos y esfuerzo. Como les marcaba, siempre el trabajo más duro en un proceso de planeación de una negociación es de manera previa. ¿Cómo puede ser también una preparación? Bueno, tengo que negociar con un comprador norteamericano y tengo que practicar mi speech en inglés, porque capaz que sé hablar en inglés, pero tengo que pronunciar bien, tengo que mejorar, tengo que saber escuchar, tengo que mejorar un poco mi oído. Bueno, eso también es parte de la negociación y de la preparación, que claramente lleva tiempo. Ya llegando a nuestra casi última etapa, bueno, la estrategia de negociación. Em, Siempre es necesario tratar de anticiparse ante ciertos escenarios. Entonces yo antes de encarar esta negociación voy a definir de una manera clara para mí los objetivos y los intereses que tengo con esta negociación. Em, y siempre lo aconsejable es tener este pensamiento de negociar buscando satisfacer intereses y no las posiciones del momento ni el momento en la situación en el cual me toca estar. Porque no nos olvidemos que el inicio de todo esto es una relación de ganar-ganar. Porque así como tengo que ganar yo, también tiene que ganar mi cliente. Entonces,
idealmente siempre tener una empatía o ponerse en el lugar del otro, aunque no se lo digamos, pero de manera interna o de manera indirecta, tengo que saber que el otro también tiene un negocio, tiene que planificarlo, tiene que eh, tener muy al detalle tal vez una lista de precios o en los tiempos de entrega, todo lo que hablábamos hasta hace un momento. Entonces, siempre hay que negociar buscando satisfacer intereses de ambas partes. Dividir a las personas que negocian. Esto es muy interesante y muy clave. Es decir, yo necesito negociar o con el responsable de compras o con gerencia o con alguien que tome decisiones en cuanto a la compra de mi producto. Yo no puedo negociar con el área de administración porque ellos no se encargan de ese tema. Ellos no lo trabajan, ellos pueden recibir una propuesta, pueden recibir una oferta y después la van a derivar. Y hay veces que no sabemos si esa derivación se hizo efectivamente. O al mismo tiempo cuando estoy mandando un mail, tengo que mandar un mail a alguien de compras, de importaciones o de gerencia, no al mail de info arroba xx, no sé, otra empresa. Porque no sabemos quién lo recibe y no sabemos si llega a buen puerto. A veces que sí, las empresas funcionan muy bien y esa información llega rápido al responsable y a veces que no llega. Entonces, todo el esfuerzo, todo lo que el trabajo que hicimos se termina en esa situación, realmente es como bastante frustrante. Contar con varias alternativas de opciones para lograr el éxito, es decir, yo tengo que plantearme siempre distintos escenarios, un escenario ideal, un escenario medio y un escenario por debajo de lo que esperaba. Y frente a esos tres escenarios, yo tengo que ir planteándome cómo voy a resolver en cada escenario, de manera previa al momento de negociar. ¿Por qué? Porque nunca sabemos qué nos puede suceder o cómo podemos terminar la negociación. Y las acciones premeditadas, las acciones planificadas, generalmente salen mejor que las improvisadas en tiempo que a veces no me da la cabeza. Imaginemos que estamos en una rueda de negocios y ya nos hemos reunido con más de 10 empresas. Y somos seres humanos también, nos gana un poco, incluso a veces el nerviosismo, la vorágine, hablar con tantas personas, eso depende de cada uno, pero eh, lo puede agobiar, lo puede cansar, puede estar exhausto, puede tener otros problemas. Entonces, en ese caso, siempre está bueno pensar estos distintos escenarios. Y como marcaba anteriormente, siempre buscar la satisfacción de las partes. En cuanto al paso número 3, bueno, esto ya sería lo último, tener en cuenta cómo se va a negociar, por tanto, se debe limitar en mayor o menor medida a los siguientes aspectos. Bueno, esto ya es lo que es la parte operativa, práctica, ¿no? Del momento de negociar. Bueno, ¿cómo iniciamos el proceso de negociado? Si vamos a ir a hablar directamente del negocio. ¿Cómo terminamos? Es decir, cómo nos vamos a despedir, en qué vamos a quedar después de haber charlado, le voy a pasar mi mail, lo voy a llamar por teléfono, vamos a hacer otra visita, bueno, ese tipo de cuestiones primero las vamos a ir pensando. Capaz que después en el transcurso de la negociación sucede otra cosa, pero, pero siempre está bueno tener ciertos escenarios. O incluso, no sé, lo vamos a invitar a comer, o podemos para seguir conversando, charlando, o lo vamos a visitar a visitar nuestra empresa. ¿Cuál será la primera oferta, nuestra primera propuesta que le vamos a hacer? ¿Cuáles son las concesiones que se puede hacer por parte de la empresa exportadora? Es decir, se pueden hacer descuentos, se pueden hacer, no sé, productos a medida, lo que fuere. ¿Quién va a ser el equipo? El equipo que va a liderar esta negociación. Muchas veces hay empresas que solamente lo hace una sola persona, pero a veces es importante también dar o abrir el juego para el resto del equipo, eh, para otras figuras, porque pueden haber dos responsables de ventas o responsables de desarrollo de mercados. Entonces, siempre generalmente lo aconsejable es que
la persona que empieza a negociar sea también el que lidere la negociación, no ir cambiando los negociadores porque en esos cambios se pierde información, no, porque tal persona me dijo esto, que nos iba a dar este descuento y ahora vos me decís esto que no, entonces como que pierde un poco de credibilidad nuestra empresa. Y obviamente definir las funciones que cada persona cumple del equipo, ¿sí? Y cuál es la información que va a transmitir. Eh, por último, tema importante, que hace también parte de la negociación. Muchas veces esto es algo que no es muy, eh, no es muy pensado o no se planifica, pero ya una vez que estamos decididos o que incluso hemos hecho la primera exportación, el registro de marcas en el exterior. Es un tema interesante porque tenemos que registrar nuestra marca en la plaza de destino. Generalmente las empresas la registran en la plaza doméstica, pero en la plaza de destino no. Y muchas veces es oneroso. Entonces ahí, ¿por qué lo marco dentro dentro de lo que es negociación? Porque se puede negociar con el importador para que lo haga él, para que los haga en conjunto, depende de los objetivos de exportación de cada uno. O incluso hay que solicitar permisos ante las entidades gubernamentales, el importador nos puede ayudar, nos puede colaborar. Eso justamente entra como parte de la negociación porque, bueno, como siempre lo marco, es un negocio que va eh, para los dos, que los dos quieren ganar. Y eso es necesario de contemplarlo porque nos pueden perjudicar la marca, nos pueden copiar no solamente la marca, sino el logo, y uno hace todo un desarrollo de producto, de mercado, sobre todo los productos que llegan a consumidor final, es decir, los que vemos en un supermercado, los que vemos en una farmacia, en una ferretería, ese tipo de productos son los que tienen la marca es muy visible. Los productos intermedios como insumos, intermedios que usan las empresas, por ahí no. Pero ese tipo de productos sí es importante que se genere un registro de marca. Y bueno, acá se necesita saber, bueno, si se van a compartir los costos y cómo lo van a hacer y si, bueno, si al empresario exportador le conviene o no hacerlo él o que lo haga alguien en destino. Bueno, muchas gracias. Con esto ya terminamos. No sé si eventualmente tenemos alguna consulta.